Muy buenos días, queridos hermanos. Qué alegría vernos, qué gozo, qué privilegio, qué honor. De verdad que es es un honor divino que ni los ángeles, a los ángeles no se les dio este privilegio de predicar la palabra del Señor. ¿Ahí se escucha bien? ¿Sí? Bueno, entonces les animo a que me acompañen a la poderosa palabra del Señor. Vayamos a Gálatas. Vamos a continuar con la exposición de nuestro libro de Gálatas. Vamos a ir al capítulo 5. Estamos en un tema maravilloso, precioso. Quiero recordarles que el título del mensaje que yo le he puesto a nuestra meditación es Las obras de la carne. La evidencia de una vida gobernada por el yo. Si usted necesita un indicador, si usted y yo necesitamos un indicador de cómo está nuestra vida espiritual y nuestro crecimiento espiritual, pues ahí vamos a ver cuántas obras de la carne nosotros practicamos. Y esto, por supuesto que es un texto que está inserto dentro de un contexto. Y de eso vamos a tratar hoy de desentrañarlo un poco más en la exposición de las Sagradas Escrituras. En el versículo 19 dice la poderosa palabra del Señor. Las obras de la carne se conocen. Gálatas 5, versículo 19. Las obras de la carne se conocen. Por favor, no coloquemos acá no pongamos Biblia. Por favor, si no tiene Biblia, puede usar la app o puede pedirle a un hermano que le traiga una Biblia y se la presta con muchísimo gusto, le prestamos una Biblia material. Padre, queremos agradecerte por este tiempo. Gracias, Señor, por tu muy santa y poderosa palabra. Yo quiero darte la gloria a ti, Señor. Solamente tú eres capaz de tomar palabras como las de las Sagradas Escrituras y transformarlas en vida en el corazón de nosotros los seres humanos, como en efecto lo has hecho en muchos de nosotros. Pido, Padre, que a través de lo que tú me has enseñado, a través de lo que tu Espíritu Santo me ha orientado, en efecto pueda transmitirlo con sencillez, con claridad, con humildad, Señor, y que las vidas de las personas que están siendo expuestas a esta palabra, tanto los que somos tus hijos como aquellos que no se han reconciliado contigo, por el efecto mismo de ella, tu Espíritu Santo que viaja en ella, produzca el milagro de la salvación y del nuevo nacimiento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, con el poder, con la unción de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, voy a contextualizar rápidamente porque ocurre en muchas partes y a lo largo de los años, sobre todo la gente que predica de manera temática, saca un texto y pues muchas veces no le da el contexto de qué está exponiéndose, porque ese texto hace parte de ese, porque está allí metido en esa parte donde en efecto eso responde a un contexto. Recordemos que en el mensaje anterior dijimos que quienes viven o se dejan gobernar por el Espíritu Santo, los que permiten que el Espíritu Santo se siente en el trono de su corazón, estas personas cosecharán el fruto del Espíritu Santo que está en el versículo 22. Pablo está contrastando las obras de la carne cuando nosotros no permitimos que el Espíritu Santo gobierne nuestro corazón. Eso lo puede hacer el creyente. Hay una lucha interna, y lo dijimos en los últimos 2 sermones, hay una lucha interna en nosotros. Nosotros no somos nuestra naturaleza. Parte de nosotros se llama la naturaleza pecaminosa. Entonces, esa naturaleza pecaminosa, que es la que nos tiende a hacer las cosas equivocadas, cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona, empieza a trabajar nuestras vidas para transformar esa naturaleza que nosotros tenemos de odio, envidia, desdén, asesinatos, homicidios. Y el Espíritu Santo entra en la vida de un ser humano y empieza a hacer un proceso en nosotros que se llama santificación. No se me asuste con el término. Se llama santificación. ¿Por qué se llama así? Porque la tercera persona de la Trinidad
es la encargada, por su nombre lo dice, Santo Espíritu, de santificar al creyente. La santificación no es algo de santurronería, de modos, de cosas, sino la santificación es una obra que Dios el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. De manera que si antes robábamos, atracábamos, hacíamos todas estas obras de la carne, ahora tenemos, y lo dijimos ahora 8 días, tenemos una lucha interna en nosotros. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa quiere que mi carne se siente en el trono de mi corazón. Y yo puedo dejar que el Espíritu Santo se siente en el trono de mi corazón. Como decía San Agustín, nosotros lo único que hacemos es cabalgando, en el tiempo de la vida era cabalgaduras, un caballo, nosotros lo que permitimos es ¿qué jinete dejamos que cabalgue nuestro caballo? Es decir, nosotros, nuestro corazón. ¿Lo va a controlar la carne? Yo puedo permitir eso. O yo voy a permitir que lo controle el Espíritu Santo. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Ahora, por supuesto, 8 días dijimos cómo era y cómo podíamos permitir que el Espíritu Santo trabajara en nuestras vidas. Pero yo sí lo puedo afectar a él. Yo puedo impedir. De hecho, muchos cristianos lo hacen. Yo puedo impedir la obra de santificación en mi vida. Y por eso uno se encuentra con tanto cristiano, pero no voy a decir con cero pollito, pero con un porcentaje muy bajo de santificación. No han dejado esas viejas prácticas. Pelearse, por ejemplo, con la esposa. Bueno, nosotros siempre vamos a tener conflicto. No quiero ser aquí moralizante, en modo alguno. Pero ¿no hemos desescalado la manera como discutíamos? Yo estoy discutiendo con una persona que ha sido reclamada 100% por la sangre de Cristo. Y ella a su vez hace lo mismo conmigo. Allí nosotros podemos ver el proceso de santificación que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Ya no llegamos a desbordarnos, a llegar a decirle, a lanzarnos cosas durísimas. Lo mismo pasa en el trabajo. O sea, yo permito ahí sí que la ética cristiana se manifieste, pero yo la ética cristiana no la practico porque quiera o porque pueda. En modo alguno. Eso lo hace el Espíritu Santo, porque el fruto yo no lo puedo falsificar. Yo no puedo aparentar delante de ustedes ser buenito, chévere, humilde, ¿cierto? En cualquier momento sucede una situación y se revela mi verdadero carácter. Ayer hablábamos eso con los hombres. El carácter es lo que está trabajando. El carácter es la parte invisible, es la estructura invisible de todo ser humano. El carácter. Y eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo. Transformando nuestro carácter a través de un proceso que se llama santificación. Entonces, ¿cómo puedo conquistar los deseos de la carne? Porque lo hemos dicho y lo seguimos reflexionando, ¿cierto? Ese es el hilo conductor que venimos trabajando. Allí todavía está las obras de la carne, esa parte y que me encanta. Vuelvo y lo repito, como nueva versión internacional 2022, se las animo a conseguirla. Ha vuelto a colocar el término allí, carne. Entonces, yo, ¿a quién dejo sentar en el trono de mi vida? Al Espíritu Santo. Pablo me va a decir, si lo dejas sentar, el fruto del Espíritu Santo se revelará en tu carácter. Amor, paz, benevolencia, ¿cierto? Pero si yo dejo que la carne me siga controlando, seguiré con mis arrebatos de ira, seguiré con muchas cosas. Esa es la invitación que nos está haciendo aquí el apóstol Pablo. Aquí, a partir del versículo 19, Pablo va a cambiar de movimiento. Ya no explica cómo se vence la carne, porque eso fue en el sermón anterior. ¿Cómo se vence cómo puedo vencer los deseos de la carne? Escucha el mensaje de ahora 8 días. Ahora Pablo muestra es cómo se manifiesta una vida dominada por ella. Yo quisiera seguir hasta cómo se manifiesta una vida dominada por el Espíritu Santo, pero el tiempo no me alcanza. Y creo que es imprescindible entender un poco el tema de las obras de la carne, de lo que somos nosotros. Leemos ayer por el apóstol, lo acabamos de hacer, las obras de la carne se conocen bien.
Pablo ya no está describiendo la batalla interior. Ahora 8 días hablé de eso que uno peca y uno se siente terriblemente mal. Dice, otra vez volví a caer en este pecado. Si el mundo se diera cuenta en la que ando, si la iglesia supieran cómo vivo yo. Esa lucha de alguna manera es un indicador que me muestra que el Espíritu Santo está trabajando en mi vida. Y gloria a Dios que el Espíritu Santo inspiró esto en el apóstol Pablo para mostrarnos que muchos cristianos podemos andar en estas obras de la carne, y desde ya lo quiero decir. No significa que usted no sea salvo. Pero también, si usted no siente esa mortificación, no significa que usted es salvo. Porque el verdadero creyente siente la mortificación del pecado y trabaja para mejorar. Y ya no responde tan alevosamente. Y ya lucha para que el Señor trabaje en su vida. Carácter es, por ejemplo, decirle a la pornografía en su cara, ¡no! Chao. Ya ha ganado una batalla impresionante en su carácter, en su guerra interna. Amén. Bueno, entonces aquí Pablo dice, vuelvo y repito, ya Pablo no nos va a describir la batalla que tenemos, ahora 8 días nos dedicamos a eso. Está describiendo las manifestaciones visibles de la carne. Así como más adelante nos va a explicar, ¿cierto? Ahí en el versículo 22, las manifestaciones visibles del Espíritu Santo. Porque como lo hemos expresado, el fruto del Espíritu Santo es infalsificable. Infalsificable. Ayer en la reunión con varones, abríamos algunos el corazón, entre ellos yo, y les mostraba cómo a través de una hermana aquí en la iglesia me mostró que estoy luchando yo con un tema del orgullo y yo no sabía. Y yo creía que era un acto piadoso. Bueno, no se los voy a contar porque tendríamos que venir a varones. Pero el Señor sigue trabajando en nuestras vidas. Y no se trata de orgullo porque uno se vista bien o se vista mal. No, muchas veces el orgullo no tiene nada que ver con eso. El orgullo más peligroso es lo que tiene que ver con las misceláneas del corazón. Entonces, queridos hermanos, las obras de la carne nos muestran que esas obras no son acciones. Yo lo que hago no son solo acciones, sino son actitudes. No es algo que, ay, yo pequé, ay, qué pena. No, el pecado no ofrece excusa. Para el pecado lo único que hay es la muerte de Dios. El pecado no se perdona a través de una excusa. Señor, discúlpame por este pecado. No, para eso proveí la sangre de mi hijo. Porque el pecado no tiene excusa. Si tuviera excusa, Dios no manda a su hijo a morir por el pecado. ¿Voy bien, hermanos? ¿Vamos bien? Ok, entonces, repito, atención a la caja. Pablo no está hablando acá de acciones simplemente, sino de las actitudes. Trato de expresarlo de esta manera, lo voy a ilustrar así. Si yo cometo un pecado, no eso me hizo pecador, sino que yo cometo ese pecado porque soy pecador. Mi pecado no me hace pecador, sino cometo pecados porque soy un pecador. Hay una enorme diferencia. El ser humano no se hace pecador porque peca, no. Pecamos porque tenemos la médula, la naturaleza pecaminosa en nosotros. Entonces, no son acciones simplemente. Sí, se ven las acciones, sí, la rabia, ya las vamos a ver. Pero usted tiene que entender, usted y yo tenemos que entender que esa es una actitud y que como actitud la podemos controlar por el Espíritu Santo. Si yo no la controlo, le digo al Espíritu Santo, no quiero que esté sentado sobre mi corazón. Si yo la controlo y la someto y digo, Dios mío, Espíritu Santo, ayúdame, Señor, no quiero devolverle el insulto a esta persona. O si se lo dije, llegar después, decirle, oye, discúlpame, ¿será que podemos charlar un poquito después de que salgamos? En la oficina o en el trabajo, en el estudio, donde uno esté con la misma esposa. Esa es la manera de ser dócil, de ir, que el Espíritu Santo trabaje en nuestro carácter y nuestra vida. Y nos va dando la libertad. Entonces, querida iglesia, las obras o las acciones de la carne, dice el apóstol Pablo, se conocen bien. Son 3 áreas, rápidamente son 3 áreas en donde se manifiestan las obras de la carne. En el área de la sexualidad, va a hablarnos Pablo, en el área de la religión
y en el área de las relaciones. O sea, lo englobo todo. No dejo por fuera nada. Estas obras de la carne se conocen bien. En el área de la sexualidad, en el área de la religión y en el área de las relaciones con mi cónyuge, con todos los demás seres humanos. Entonces veamos primero en el área de la sexualidad. Aquí Pablo, versículo 19, aquí Pablo hay 3 palabras que tienen que ver con esas obras de la carne en el área de la sexualidad. Inmoralidad sexual, lo dice ahí, ¿sí o no? 2 puntos. Inmoralidad sexual. En el original es porneia. No sé si le suena la palabra. En el griego es porneia. Aquí Pablo está hablando de una obra de la carne que es tener relaciones sexuales por fuera del matrimonio. No voy a extenderme mucho por atención a niñas, niños y todos los que nos acompañan. Pablo lo extiende a todo lo que sea la inmoralidad sexual, lo que tenga que ver con revistas, lo que tenga que ver con fotos, lo que tenga que ver con películas. En mi casa, bueno, no estaba, un hijo mío tiene la clave de esas películas sucias, de esos canales, un número. Mi mujer la otra, el otro, y no lo conocemos, de manera que por más tentación allá no llegaremos. Uno tiene que hacer cosas reales y decirle, mi amor, estoy luchando con esto. Usted verá si se casa conmigo a pesar de esta lucha que yo tengo en esa área. Pues esas cosas se dicen, esas cosas pasan factura cuando no se dicen. Entonces, Pablo dice, o se está refiriendo esta palabra a todas las relaciones sexuales ilícitas que estén por fuera del matrimonio. Dice impureza, impureza. Acartasía quiere decir en el griego, o dice en el griego. Y esa palabra quiere decir prácticas y relaciones sexuales contra naturaleza, y no hago ningún más comentario. Todo el mundo ya entiende qué es eso, o los que yo y el Espíritu Santo y yo queremos que entienda qué es eso. Todo lo que tenga que ver contra naturaleza. Sigo. Dice el apóstol, libertinaje, aselgía, es en el original. Esto es sexo desenfrenado. Y uno escucha canciones así. Yo he escuchado canciones de Vicente Fernández donde le hace una apología a esto. Y se burla del hombre fiel que nomás tiene una mujer. Y como esa música nos agrada a muchos, pues eso entra en el inconsciente y uno lo maneja como si nada. Porque la música tiene el poder de marcar el carácter. Eso ya lo demostró la neurolingüística. La sexualidad, la música y la religión tienen el poder de volver a resetear a una persona. Por eso absolutamente todo tiene música. El Mundial de Fútbol, mientras va a comenzar eso, es un espectáculo musical. La publicidad, dígame usted qué comercial en televisión usted le ve y no tiene música. Somos armónicos, Dios es un ser musical, de hecho. Satanás era el encargado de llevar las huestes celestiales a alabar a Dios. Él era el director de orquesta. Por eso toda la música está corrompida por él, porque él conoce de eso. Fue hecho para eso, de hecho. Entonces ahí están las 3 primeras obras en el área de la sexualidad. Ahora hablemos en el área de la religión. ¿Sigo? Sigamos. Entonces aquí siguen 2 palabras, repito, que tienen que ver con el área de la religión. Dice el apóstol, idolatría. Idolatría es en el griego. Idolatría y brujería. Ahí las coloca las 2. Idolatría y yo las establecí, no las busques ahí literalmente en el versículo, sino que las estructuré. Áreas de la sexualidad, áreas en las relaciones personales, que son 8, y áreas en el área de la religión. Acá en el área de la religión son 2 cosas. Y con los ídolos del fútbol, los que amamos ese deporte, y ayer hablamos bastante sobre eso,
Hay que tener mucho cuidado con la música, los ídolos. Entonces, Pablo aquí, mire usted que dice idolatría y brujería. La palabra brujería o hechicería en otras versiones dice es farmaqueía o farmaquia, dicen otros. De donde es la palabra farmacia, farmaqueía. Y en Apocalipsis aparece un demonio manejando eso. Porque eso lo manejan los demonios, los gobernadores. Satanás también tiene estructurada su hueste de ángeles de maldad. La pornografía solo controla un demonio. Los súcubos y los úcubos. Entonces, queridos hermanos, todo esto, por eso Pablo dice que este mundo está bajo el dominio del enemigo. Brujería. Esta palabra me llamó poderosamente la atención, queridos hermanos. Todos entendemos que es idolatría, ¿sí o no? Aquí, pero lo que sí sorprende es que Pablo iguale la idolatría a la brujería o a la hechicería. Pablo se refiere a las prácticas religiones paganas y ocultas. Atención a eso. Esa obra de la carne que Pablo aquí llama farmaqueía, la primera idolatría habla de cambiar al Dios verdadero. Y la segunda, brujería, escuche esto, hermano, escuche esto, por favor. La segunda es fingir el poder del Espíritu Santo. Fingir. Por eso en Apocalipsis aparecen esos demonios en ese tiempo de la gran tribulación, donde engañan con religión a los hombres, a los seres humanos. Farmaqueía. Porque vuelvo a repetir, los dones del Espíritu se pueden falsificar. Los milagros, los hechiceros de Faraón, a través de sus artes mágicas, engañaban a las personas. ¿Me van siguiendo, queridos hermanos? Bueno, entonces, eso de fingir la obra del Espíritu Santo es lo que se llama, lo que estaba diciendo ahora, me parece que era aquí Nelson, la apostasía. Por eso para el apóstata, en la Biblia se presenta esperanza para el hombre o la mujer que hierra, que tuerce la Biblia. Se llama error. Puede que una persona tuerza la Biblia por error. También hay esperanza en la Biblia, Santiago 5:20, para el que tiene herejías en la Biblia. Eso ya es duro. Pero cuando no se corrige la herejía, la persona o la iglesia pasa a la apostasía, a los que controlan el área de fingir. Somos una iglesia llena de amor, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. No, una iglesia numerosa. No, eso no son indicadores. Por eso ahorita cuando me pidió el favor Nelson de orar y entregamos este culto para que fuera agradable al Señor, para que este culto sea agradable al Señor, ¿qué quiere Él? Antes que este sea agradable, nosotros tenemos que ser agradables al Señor. Porque nosotros somos la iglesia, ¿ve? La iglesia no es la institución romana como lo hace creer ellos. La iglesia somos nosotros. Antes de hacer, Dios quiere que seamos. Ese es el gran llamado en el cristianismo. Y ayer hablábamos también eso con los varones. Si uno no puede explicar quién es uno, uno tiene un problema de identidad. ¿Quién soy yo? Yo soy un taxista. No, ese es tu trabajo. Yo soy arquitecto. No, esa es tu profesión. Yo soy profesora. Volvemos a lo mismo, esa es tu labor. ¿Quién es usted? Y no podemos contestar quiénes somos nosotros. Un problema de identidad. Y nos escudamos en títulos y en cosas que también lo vamos a ver. En el orgullo. Pero quiero que analicemos rápidamente esto de fingir la obra del Espíritu Santo, porque esto es grave. Ustedes saben que a mí me encanta la predicación expositiva y difícilmente yo me salgo del pasaje que estoy estudiando, que estamos exponiendo. Pero no sé, sentí que era necesario, ahí sí lo siente uno que es el Espíritu Santo, que queríamos ver un poquito más de que la iglesia se enterara de qué es esto de fingir. Porque a veces los cristianos también fingimos la presencia del Espíritu, pero estamos más muertos que un témpano de hielo. Veamos un ejemplo claro y preciso en números. Veamos claro este ejemplo en números. ¿Qué dije números qué?
¿No he dicho? Entonces, digámoslo, números 22. Yo aquí lo tenía separado desde ayer. ¿Números qué? Y veámoslo como un ejemplo. Porque repito, las palabras del apóstol Pablo, el Antiguo Testamento es la doctrina en práctica. Todas las cosas del Antiguo Testamento Dios nos las mostró de manera visible. Por eso nosotros creemos que cuando lleguemos al cielo estaremos sentados en una mesa con el Señor inmensa. ¿Sí o no? Calles de oro, sí, por acá, hola, ¿cómo está? Y otra callecita de oro. Porque esas cosas no las podemos, como decía esta mañana en el devocional Olguita, cosas que ni corazón humano ni mente humana pueden entender las cosas que hay allá en el cielo. Entonces Dios las coloca, así como decía ahorita Darita, vamos a enseñarles a los niños en un lenguaje que ellos puedan entender las verdades eternas. ¿Sí me hago entender? Entonces, que creemos que va a haber por allá ríos, bueno, los ríos sí va a haber nuevos, pero pues en la nueva tierra. En el cielo nada de eso hay. Son cosas que no podemos comprenderlas. Entonces Dios nos las pone así para que las podamos nosotros matizar, para que los símbolos, pare, y le ponen pare y se lo ponen en rojo. ¿Por qué? Porque resalta más a la vista. No, porque eso significa que si se pasa el pare puede haber sangre, puede haber muertos. Ese es el criterio. Entonces dijimos en números, ¿qué? 22. Veámoslo rápidamente ahí para mostrar el ejemplo de esto de fingir la obra del Espíritu Santo. Dice, versículo 1, los israelitas se pusieron otra vez en marcha y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, a la altura de Jericó. Cuando Balac, hijo de Zippor, se dio cuenta de todo lo que Israel había hecho con los amorreos, los amonitas, sintieron mucho miedo de los israelitas. Estaban verdaderamente aterrorizados de ellos porque eran muchísimos los israelitas. Entonces dijeron los moabitas a los jefes de Madián, esta muchedumbre devorará todo lo que haya a nuestro alrededor, como cuando el ganado devora la hierba del campo. En aquel tiempo Balac, era el rey, hijo de Zippor, era rey de Moab. Así que mandó llamar a Balán, atención a la caja, a Balán. Y es increíble que muchos cristianos digan, pero es que Balán era un profeta. Balán no era un profeta. Por eso traje la historia. Balán no era, porque lo he escuchado dentro de nuestra iglesia local. El profeta Balán no era un profeta. Miren lo que era ese hombre. Dice, así que mandó llamar a Balán, hijo de Beor, quien vivía en Petor, a orillas del río Éufrates, en la tierra de los amavitas. Balac mandó a decirle, hay un pueblo que salió de Egipto y que ahora cubre toda la tierra y ha venido a sentarse cerca de mí. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Tal vez así pueda yo vencerlos y echarlos fuera del país. Yo sé que a quien tú bendices queda bendito, y a quien tú maldices queda maldito. Los jefes de Moab y de Madián fueron a dar a Balán el mensaje que Balac el rey enviaba, y llevaron consigo dinero para pagarle sus conjuros, adivinaciones. ¿Eso hace un profeta? Era un brujo. Como hay muchos en unos púlpitos, pero que no han sido regenerados ni perdonados. Eso de que al que él bendecía le iba bien, al que él maldecía le iba mal, es un contexto histórico y cultural, está en la Biblia, pero no quiere decir que eso sea cierto, sino era la fama que tenía este hombre, este brujo, a tal grado que se le aparece el Señor a este brujo. Eso puede ocurrir. Acordémonos de Saúl, que están con la bruja de Endor, en brujería también, están haciendo una sección de medium. ¿Recuerdan? ¿Cuántos recuerdan ese pasaje de Saúl? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Nomás 5, bueno, no tengo tiempo para ir allá. Pero se trata del rey Saúl, a quien el Señor desechó, lo castigó, y este hombre desesperado porque no encontraba palabra del Señor, el primer rey de Israel, fue donde una bruja
así como le pasa a muchos de nuestros presidentes en los últimos 200 años de republiqueta que llevamos en esto llamado Colombia. Estas personas deberían, en gracia de discusión, estos presidentes, todos, en gracia de discusión, pedirle al obispo de Bogotá consejo. Nuestros presidentes acá le piden consejo a Raimundo y a todo el mundo, menos a una persona cristiana. Entonces, queridos hermanos, esto es grave, la hechicería es grave. Pero eso se ocurre aquí, eso ocurre allí nomás, en Santander, en Antioquia, en el Valle, aquí nomás en la Caracas, en Bogotá. La gente cree esas chucherías y esas brujerías. Y Dios Dios se aparece a tal grado que la bruja se pega el susto de canchilas. La asustó el Señor. Jugaba con los muertos y el Señor se le apareció, así como a este. Se le apareció y le hizo, ¿sabe qué hizo? El apóstol Pedro dice que en esa soberbia que tenía Balaán, el Señor hizo que una burra le hablara. Y nosotros decimos, sí, y la burra le dijo, y como si fuera normal que las burras hablaran. Hay unas de 2 patas que hablan muchísimo, pero las de 4 no hablan. Y eso tiene que llamarnos poderosamente la atención. Y es el apóstol Pedro, si mal no estoy en este momento, quien nos dice que era tanta la locura de este hombre que no cayó en la cuenta de eso, de que un animal le estuviera hablando. ¿Por qué? Porque esto de fingir la presencia del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, eso lo manejan los demonios. Porque Satanás siempre presume de que él conoce el futuro. Por eso a la gente le encanta el tarot, el zodiaco, las cartas, la ouija, el cigarrillo. Todas esas cosas, pesca Satanás. En todas esas cosas. Y si nosotros anduvimos en un tiempo en eso, debemos pedir perdón, orientación bíblica y renunciar a esas cosas. No, solamente voy a mirar el tarot ahí como, yo sé que eso es una bobada, para que entonces lo miras, es una bobada. Como aquel vallenato, yo uso de todo, como aquel vallenato de cuando yo era joven y hermoso, gitana. Y dice en el tema, ella se echó la suerte, pero yo sabía que yo la quería, ella sabía que yo la quería, y resulta que la gitana le salió con otras cosas, porque eso es pura mentira. Hasta esa gente lo identifica. Queridos hermanos, solamente quería hacer énfasis en eso, en el versículo 7, porque lo he escuchado, que el profeta Balaán dañó su ministerio, y hasta he escuchado enseñanzas donde dicen que una persona puede corromper su ministerio. Bueno, una cantidad. Yo dice, pero ¿por qué no estudia mejor la Biblia? Y no se ponen a meterle ideas extrañas allí, ¿no? Ahí dice claramente que era un brujo, que era un adivino, y el Señor se le apareció en forma de burra. Él no. Hizo que la burra en la que andaba Balaán viera. Es que es tan no puedo hacer exégesis al pasaje ahorita, pero es tan impresionante lo que nos quiere decir el Espíritu Santo que hasta ese animal vio al Señor. Vio al ángel del Señor y el animal dijo, no, por acá que es más seguro. Y la molió a palo Balaán. Y otra vez a mandarla, y otra vez el Señor se le apareció para no dejarla caminar. Y la burra bajaba la cabeza. No lo quería ver. Y así somos los seres humanos, peores que los animales. Por eso a mí no me gusta que esta actúa como un animal. No, perdón, no ofenda a los animales. ¿En serio? Esos animales son hermosos. Dice Job que si usted quiere conocer una evidencia de la existencia de Dios, mire los animales, dice. Eso dice Job, mira los animales y ellos te dirán que existe un creador. ¿Usted no ha visto una patica que le estén azarando sus paticos? ¿O una gallina? ¿No es una gallina lo que hace y la mamá o la perra, la gata, lo que sea? El único ser que atenta contra sus hijos es la mujer.
y el hombre. Una mamá da la vida por sus hijos. Eso es un amor incomprensible, incomparable, indescriptible, imponderable, inmarcesible. Porque Dios nos quiere mostrar en ese amor su amor. Eso es lo más cercano al amor de Dios, el amor de mamá. No comió, ¿qué me interesa? Ya me comió mi chino. Se pueden hasta lavar ropa ajena o aguantan a un hombre lo que sea por sus hijos. Eso pasa, hermanos queridos. Entonces, vámonos ahora dijimos que era el área de la sexualidad, el área de la religión. Ahora vemos el área de las relaciones. Aquí hay 8, versículo 21. Vienen 8 palabras que describen cómo la carne destruye las relaciones. ¿No? Las relaciones, cómo la carne destruye la sexualidad. Algo maravilloso y precioso. Y los que hemos sido afectados en esa área, imprescindible ser restaurados por el Señor en esa área. O si no en esa área, cuando nos casemos tendremos problemas. ¿Sabía usted que cuando usted tiene relaciones sexuales antes del matrimonio, cuando usted se case, usted se acostará con el historial de esa persona? ¿En serio? ¿En serio? Ay, eso sí es un chiste. Pues para que no quede un chiste, el Señor desarrolló algo que se llama enfermedades venéreas. En esa cadera de 34, 44, 200 y punta, mucho chiripazo, si ninguno de esos estaba enfermo. Es la manera visible, dice Pablo en Romanos, como Dios nos quiere mostrar la atrocidad del hombre y lo que significa cuando un hombre se divorcia mal y se casa con otra mujer. A través de esas infecciones físicas, Dios nos quiere hacer ver eso. Entonces es que yo me caso, me descaso, usted se casa, yo me caso. No. El divorcio tiene que ser un divorcio bíblico. Si no es un divorcio bíblico, usted está con esa persona usando el cuerpo de esa persona. Dios dice, lo pagarás. ¿Y cómo lo puede pagar? Siempre en enfermedades. No, en que nunca se enamora, en que nunca respeta, en que pronto se le acaba ya la pasión por ella. Y ella pronto también está en caprichos y va de mano en mano, de boca en boca. ¿Eso es lo que Dios quiere? No, porque una mujer necesita ser amada. Esa es su necesidad básica. Más que la comida, más que así como para nosotros los hombres nuestra necesidad básica es la sexualidad. La necesidad de una mujer necesita escuchar palabras bonitas, ser atendida, amada, poder reír, estar segura económicamente. Y cuando eso no lo encuentra en un hombre, viene el lechero. Ustedes ya conocen el resto. Entonces, hermano, veamos estas 4 actitudes destructivas. Dice rivalidades. Estoy en el versículo 21. Rivalidades, especialmente competitividad, ¿sí o no? Y eso ocurre muchas veces en las parejas, que ambos son profesionales o que ambos trabajan son muy competitivos. Son muy competitivos. No, yo no me dejo, no, a mí mi papá me dio mi carrera para no dejarme humillar de ningún camaján. Bueno, en el matrimonio tienes que dejarte de muchas cosas, tenemos que dejarnos de muchas cosas. Competitividad. Y sobre todo las mujeres deben ser sabias, aunque yo sé que en el ministerio de damas y en el matrimonio y en el ministerio de parejas se enseña eso, enseñamos eso. Porque ahí es donde responde un hombre y le cierra la mano y le acaba la cara de un puñetazo. ¿Pero qué estaba pasando en ese momento? No, yo no estaba haciendo nada. Estabas orando. Estaba orando, pero orando con el tipo diciéndole quién sabe qué. Porque los hombres somos reactivos. Un poquitico de psicología, mujeres. Con sus hijas, no, mija, si no se viste una mujer, ¿por qué? Porque los hombres son reactivos. Dios los hizo así. Y somos reactivos en la pelea, en la competitividad. No es como quieren coger ahora el fútbol, que si lo miró, falta y amarilla. No, entonces eso ya no es fútbol. Nos gusta un deporte que es a patadas,
y somos felices. ¿Por qué? Pues porque somos hombres. Somos masculinos. Y cuando no ocurre eso, pues generalmente el muchacho empieza después a pedir un salón de belleza. Somos hombres. Por eso decimos siempre la sexualidad en los hijos varones y en las hijas mujeres la acentúa es el varón. Cuando un chico carece de la presencia de su papá o tuvo un papá rudo, duro, como el que tuvo Kafka, generalmente tiene inclinaciones hacia el homosexualismo. Si su mamá es la que en ella encuentra respuestas, razones, tendencias, su mamá tampoco es sabia. Entonces el chico empieza de forma natural a inclinar su orientación sexual. Porque el sexo es algo físico. La sexualidad es algo psicológico. Por eso, gloria a Dios, este ministerio de educación se lo dan a la mujer que dicen que se lo van a dar. Entonces, queridos hermanos, sigamos. Envidia, ¿sí o no? Ahí seguimos en el texto. Tiene su Biblia ahí, envidia. ¿Cuál sigue? Envidia. Creo que eso ya lo entendemos todos. Eso incluye codiciar, desear lo que otros tienen. ¿Sabe que aquí no aparece avaricia? Pero algo más terrible que la envidia, ¿sabe qué es? La avaricia. ¿Saben por qué? Porque la envidia es querer lo que otra tiene o lo que otros tienen. ¿Sí o no? Envidia. Pero la avaricia es tener yo lo que las otras o los otros tienen y que nadie más lo tenga. Eso es avaricia. Y ese vestido, llegó aquella con el mismo vestido, mañana no lo vuelvo a usar más. Es un sentimiento equivocadísimo, pero sobra decirlo, ¿no? Todas se acordaban de Betty la Fea. Cuando yo el mismo vestido quise yo. Buena la película, ¿no? La novela. Bueno, vea, la envidia o la palabra, yo sé que tenían los traductores que traducirla de alguna manera. Envidia. Pero es que en el griego las palabras son tan expresivas, tan llenas de contenido. ¿Sabe también aquí cómo se puede traducir eso? En la envidia, descontento por el éxito de otro. Esa es la palabra, descontento, la envidia, lo que se traduce como envidia, en el original da esa idea de, ¿por qué estás tan amargado? Porque esa siempre le va bien. Porque ese ya rehizo su hogar otra vez y yo todavía sigo aquí bancada. Por el éxito de otros, porque se logró un título o alcanzó aquello. Es durísimo, ¿no? Las obras de la carne. Y se traduce aquí como envidia. Pero a eso se refiere la palabra, cuando se sufre por el éxito ajeno. Celos. La palabra en el original no está en plural, está en singular, es celo. Y Dios no cela con celo santo, porque el celo no es malo. Porque el celo es decirle, oye, Satanás, oye, culebra, ¿por qué estás hablando con mi mujer? ¿Por qué le ofreces una manzana si las peras son mejores? Adán debió haber hablado con la serpiente de esa manera. Adán dejó que la serpiente tentara a su mujer. Por eso el responsable es ¿quién? Adán. No es que Adán estaba por allá trabajando como algunos románticos andan diciendo para salvar la masculinidad. No, y los hombres somos así en la vida real. En la vida real somos así. Ella es la que trabaja, ella es la que genera plata. Mi amor, bien, hágale. Somos reconchudos. El cuerpo el cuerpo y especialmente de los hombres está hecho de huesos, músculos y articulaciones, porque eso se tiene que desarrollar, porque el cuerpo de un hombre tiene que influir en otro y decir, no, ella tiene nombre, ella tiene un nombre, no, ella tiene nombre, Arias, no, ella tiene nombre, es González. Por eso, y la naturaleza es así, hasta en los animales.
El gallo es más grandecito que la gallina. Eso tiene una explicación. Y nuestro cuerpo como hombres tiene que ser desarrollado para inspirar eso, protección, cuidado, masculinidad. Algunos se nos pasa un poquitico, pero ahí vamos trabajando. Celo. El celo. Eso es santo, eso es correcto. Su merced, ¿por qué se demora allá? Usted sabe que si usted permite a su esposa trabajar, usted la está exponiendo a muchas cosas. Y si usted ve que su marido sale demasiado llamativo, decirle con amor, con sabiduría. No sé por qué sea tan elegante, me parece que no hay necesidad. Porque a los hombres les gusta gustar. A nosotros los hombres nos gusta gustar, mujeres. Así digamos que solamente son ustedes. Y hay hombres que se miran hasta 4 veces al espejo antes de salir. No, pero como que no, sí o sí. Ya, mi amor, ya deja de mirarte. Celo. El celo es una actitud que surge, escuche esto, querida hermana, querido hermano, de un ego hambriento. Por eso es una obra de la carne. Por eso la carne está gobernando sobre el ego, sobre el yo. Un ego hambriento. Odio, dice, sigo. Odio. Aquí obviamente significa hostilidad. Se refiere a una actitud antagonista. Y cuando nosotros, o cuando las obras de la carne se manifiestan en esas áreas, Pablo nos muestra los resultados, que son muy obvios, pero el apóstol los condensa y hay que explicarlos. Porque son muy, muy obvios. Si yo tengo rabia, odio contra alguien, pues eso va a resultar en una rivalidad, una discusión. Y mira lo que ocurre ahora. Pablo nos muestra el resultado de esas actitudes que están obviamente relacionadas con las obras de la carne. A raíz de eso ocurren las discordias. Sigo leyendo ahí en mi nueva versión internacional que la dejé en números y me voy para Gálatas. Dice discordias. ¿Entendemos eso o no? Discordia. ¿Qué es eso? Ser argumentativo. Ese problema lo manejamos las parejas. Y ahí es donde tenemos que permitir que el Espíritu Santo trabaje. Oye, pero ninguno para. No, ninguno para. Y ella me dice, yo le digo y Satanás dándonos un puño en la boca a ella y me da un puño a mí. Y así nos volvemos argumentativos. Esa es la palabra discordia en el griego. Argumenta y hermano, ¿y qué pasó? No, pues que uno no pudo hablar con ella porque es que empieza a argumentar y argumentar y argumentar y acordarse de cosas de hace 20, 30 años que yo ya ni me acordaba yo. Tiene mente fotogénica, acordarse una cantidad de cosas. Argumenta y argumenta y argumenta. Y ustedes, los hombres, casi no argumentamos. Los hombres somos bruscos y groseros, atrevidos. Entonces, eso es buscar pleitos. Cuando usted es argumentativa, y hay hombres también que son argumentativos que empiezan a reprocharle a las mujeres, se ponen pico a pico con una mujer. Ah, sí, ¿y yo de dónde te saqué a vos? ¿A ti dónde te saqué? Oiga, eso ya es bajeza. Porque uno está allí es representando ¿a quién? Estoy hablando con los cristianos, estoy representando a Cristo. Y Pedro nos dice que cuando le pegaban en la cara a Cristo, él no decía, déjate y verás que ahorita cuando vuelva. Se quedaba callado. Yo sé que es duro, pues sobre todo cuando la mujer empieza a argumentar, salga. No argumentes con ella, no argumentes con tu esposa, porque ella se motiva. Uno no puede ganarle a la mujer en hablar, con todo respeto, señoras. No, en serio, con todo respeto, Dios las hizo así. Y está bien, y es súper. Y usted se pone a discutir con su mujer, no, pues, no haga eso. Dice, sigue, arrebatos de ira. Sin palabras, ¿sí o no? ¿Para qué voy a argumentar, a explicarlo? Una de las obras de la carne, a los arrebatos de ira. No, hermano, yo casi no lucho con la impureza sexual, pero honestamente yo lucho con la ira, hermano. Y es que cuando yo me embejuco, yo me embejuco. En serio, hermano, quisiera acabar con todo. Sí, o sea, gente incontenible. Y todos nos ha pasado eso, perdemos sí, se nos va la moto. Prendemos la moto y se nos va la moto. Por eso viene para el siguiente sermón, dentro de 8 días, si Dios me da licencia,
viene el fruto del Espíritu. Y esto Pablo lo llama y nos lo ha escrito para decirnos, fíjense lo que pasa si la carne sigue controlando su vida. Pero la esperanza, y no la esperanza, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? La esperanza cierta es que el Espíritu Santo hace una transformación en nuestro carácter. Eso lo vimos ahora 8 días. Y luego dentro de 8 días veremos cómo el fruto se forma en nosotros. Porque son 3 frutos también para con Dios, 3 frutos para con mi prójimo y 3 frutos para conmigo. Arrebatos de ira. En unas versiones dice disensiones. En la mía dice desacuerdos, que es lo mismo. Esas son discusiones o mejor, divisiones que produce la discusión. Son divisiones producidas son divisiones o disensiones producidas por las disputas acaloradas. Y en la iglesia pasa eso. Porque aquí Pablo también lo está metiendo dentro de un contexto. Y en la iglesia suele pasar eso. Y ni que se digan nuestras relaciones. Porque aquí vuelvo y repito, son relaciones con mi prójimo, en mi contexto. Dice Pablo, sectarismos. Sigo. Aquí el sentido original es partidos, como aparece en 1 Corintios 3. El vocablo herejía, queridos hermanos, en el original se deriva de este término. Con el tiempo esta palabra pasó a llamarse herejía, que quiere decir aquellas personas que rompen la unidad de la fe dentro de la iglesia. O sea, Pablo incluso en 1 Corintios dice claramente que se mete con Dios el que busca dividir la iglesia. Y yo dividí como 3 iglesias y no ha pasado nada. ¿Cómo me doy cuenta que no eres cristiano? Irás al tribunal de Cristo. Pablo dijo hace 2000 años en 1 Corintios 4, no se adelanten a nada. Dejemos todo al juicio de Dios porque Él es vengador de todas estas cosas. No, y aquí tenemos también algunos intereses adelantados. Una persona que es divisoria, una persona que siempre está argumentando en disensión, provocando divisiones, es una persona que no solamente tiene un mal carácter, sino que tiene un síndico en su propia experiencia con todas las demás personas. Porque si divide algo que sabe que es de propiedad ajena, porque la iglesia es de propiedad de ¿quién? ¿De quién? La iglesia es de propiedad ajena, es de Dios. La Biblia dice que fue la iglesia comprada por la sangre de Dios. Dice la Reina Valera. Otros dicen fue comprada por la sangre de Cristo, mostrando que Cristo es Dios. Hermanos, esto es duro. Y dice ahí, hay 2 palabras que se refieren al abuso de sustancias. ¿Qué dice? Versículo 21a, borracheras y orgías. Y estas 2 palabras también están unidas. Sí, ahí están en sus Biblias y en mi Biblia lo dice. Borracheras, obviamente que se refiere al deterioro del control físico y mental por las bebidas alcohólicas. Eso se lo entiende cualquiera. Pero ¿por qué está unida con orgías? Porque no se refiere a orgías sexuales, sino se refiere a orgías de borrachera en el original. O sea, en una palabra es el libertinaje. Esos futbolistas, José Alfredo Jiménez tenía eso. Juan Gabriel, los que tienen parrandas y borracheras de 4 o 5 días. A esos que se refiere, a esas se llaman. Ese libertinaje desenfrenado, en donde por supuesto incluye drogas, incluye alcohol y desenfreno total. Hace poquito supe de una noticia acá, lamentablemente en Colombia, sobre unas personas, sobre Medellín, unos futbolistas que hicieron parranda, no sé qué, el equipo que quedó campeón, no sé qué pasó. Y los del conjunto, después de 3 días de parranda de esta gente, los del conjunto salieron a decirle al administrador, oye, pero venga, pues aquí hay una ley en la propiedad horizontal, mire a ver que el administrador no pudo hacer nada. Nada.
Eso es un escándalo mediático, de hecho. Y los otros ya cansados de la cosa salieron las imágenes son como todo grotescas, feas, todos en paños menores. Pues hubo 2 muertos. 2 muertos. No, y eso no le bajan el volumen, eso no le bajan. A eso se refieren esos libertinajes, queridos hermanos. Y una de las obras de la carne definitivamente es la adicción a todas las sustancias que producen placer. Eso está desde Sócrates las usaba. Sócrates lo dice ahí en el libro Diálogos de Platón. Libro que le animo a leer a los que les gusta eso. Buenísimo. Ya ahí Sócrates hablaba de su demonio particular que era las drogas. El Señor censura a los israelitas cuando llegaron a Canaán, cuando los va a castigar y dice, todos ustedes pegaban el ramo a la nariz mientras sacrificaban a sus hijos en el altar de Baal. Toda la gente salía de su estado natural y las mujeres así drogadas iban y quemaban sus hijos. Eso siempre ha existido, esas sustancias. Entonces, Pablo habla aquí de un juicio tremendo en el versículo 21b. Dice, versículo 21, ¿qué dije? Les advierto, dice Pablo, ahora, como antes lo hice, que los que practican, oído la caja, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Queridos hermanos, aunque Pablo afirma que es imposible heredar el reino de Dios por observar la ley, dice también, y es una sentencia escalofriante, dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí viene la aplicación del sermón. Aquí viene el desenlace del sermón. Pablo se está refiriendo a las prácticas habituales más que a las faltas esporádicas que todos tenemos. Pero aquí vamos a ver si usted es o no es. Porque como lo hemos aprendido y lo hemos enseñado, el trigo, dice las Sagradas Escrituras, siempre crece al lado de o mejor, no es el trigo que crezca al lado de la cizaña, no. Es la cizaña la que crece al lado del trigo, ¿sí o no? Eso es lo que dice. Usted no tiene que dejar de dar fruto por ver a la cizaña al lado. Porque usted vea que hay tanta iglesia que no predica el evangelio y que hace transacciones políticas, económicas, sociales. Hermana. Usted y yo estamos llamados siempre a dar fruto como hace el trigo. Pero es que esta hermana viene de vez en cuando y mire, toma la cena como si nada. No se fijen en eso. No se fijen en eso. Aquí viene la aplicación del sermón. Pablo se refiere a las prácticas habituales, no a las faltas esporádicas de los creyentes. Pero estas faltas esporádicas del creyente deben llevarnos al arrepentimiento. Y aquí estoy hablando también con los cónyuges, que están al lado de una persona que dice, peca y se limpia la boca como si nada. Hermanos queridos, Pablo se refiere a la persona que continuamente cede y se entrega a los deseos de la carne sin librar una sola batalla contra ellos. ¿Cómo no le decir a mi cónyuge, oye, ore? Llora tú, no, yo sé que sí, pero es que ya lleva más de un mes que te veo que tú no oras. Y estoy debajo de los pies de mi Señor Jesucristo. Esta mañana le pedí a mi esposa que orara, particularmente le iba a decir, si a tiempo no le pedí a ella que orara por mí, me puso mano esta mañana, porque no ha podido venir por un tema que tenemos en casa, no ella y yo. Entonces, esa forma, queridos hermanos, de las personas que no tienen batalla en su corazón contra la impureza, contra la suciedad, pero tú nunca me dices amor. Yo veo que su merced sigue siendo siempre él. Yo les digo a las hermanas cuando estoy en consejería, ¿quién es él? Pues oye, el Ovidio. No, él no es el Ovidio. Él es tu esposo. Él, ella. No hemos mejorado nada. Yo no puedo dudar de su salvación, pero yo sí tengo que levantar
algunos elementos que diga, seguramente estoy hablando con una persona que todavía no se ha reconciliado con Dios. Porque la cizaña está allí, es parecidísima al trigo. Es esa forma habitual, repito, de vivir que evidencia que el Hijo de Dios no ha entrado en el corazón de ese ser humano. Que el Espíritu Santo no está produciendo en esa persona un cambio. Y el Espíritu Santo, les quiero recordar, no producirá nada en nadie si primero no se entra por la puerta del pastor. Porque solamente mis ovejas entran por la puerta del pastor. Cristo es la puerta y es el pastor. Una persona puede venir a la iglesia y decirle a sus hijos, no, yo soy creyente desde que lo tenía usted en el vientre. Pero mamita, su crecimiento espiritual es cero pollito. No tiene su merced una lucha real contra ninguno de sus pecados. Su merced sigue siendo chismosa. Bueno, no le podemos hablar así a nuestros padres, pero sí como cónyuge. Decirle a la otra persona, mira, yo es buscando un lenguaje más rebuscado, más entendible. Todos tenemos derecho a decir las cosas de una mejor manera. ¿Sí o no? Claro que sí. Aprenda a hablar. Aprendamos a hablar, especialmente con nuestro cónyuge. Entonces vea el termómetro de la verdadera fe, querida iglesia. En este pasaje sobre las obras de la carne, el propósito de Pablo no es hacer que un cristiano dude de su salvación. De pronto usted está diciendo, no, pues con todo lo que ha dicho Ovidio, pues yo como que no soy salva, o yo no soy salvo. No, esa no es la intención del apóstol Pablo acá. La meta del apóstol es quitarle la máscara a los que dicen que son cristianos, a los que dicen que son creyentes con su boca por fuera, pero viven como se les da la gana. Cuando vienen los papás con los niños, generalmente digo al niño, no olvide traer a su papá acá. Al papá debería, desde este momento, voy a tratar de no volverlo a decir, saber que yo le estoy diciendo, vienes muy poco a la iglesia. Y después dice, yo no entiendo por qué mi hija no es creyente. Yo no sé por qué se está mirando con el marihuanerito en la esquina. Yo no sé por qué mi hijo no busca una chica como... Hermano, eso es lo que está buscando Pablo. Quitarle la máscara a los falsos cristianos. El evangelio, iglesia, es claro. No nos salvamos por hacer buenas obras, pero quien realmente ha sido salvado por la gracia de Dios, produce buenas obras como acto automático. El cristiano vive en automático, produciendo buenas obras. Y vuelvo y repito, podemos tener hasta una discusión acalorada con un hermano. Las obras no salvan, pero sí demuestran si estás vivo, viva por dentro, porque son la evidencia. Por sus obras los conoceremos. Amén. Por eso, querida iglesia, la diferencia entre un verdadero cristiano y alguien que no lo es, se resume en esto. El cristiano empieza pecando o tropieza pecando, ¿cierto? Pero el incrédulo se instala en ese pecado. Yo recuerdo las horas de misericordia de la iglesia romana que decía, pecado mortal, no ir a misa. Si una persona no puede venir a la iglesia un domingo, 4 al mes, está muy ocupado. Mucho, muchísimo. Y yo sé que hay casos especiales. No se me sienta aludido. Hay casos especiales. Yo me refiero a cuando dice, vamos a ir a descansar. Todos necesitamos descansar. Pero que eso no sea realmente una práctica que nuestros hijos empiecen a dominar en nosotros. Explícale. Haz tu culto donde estás con tu hijo. Un hermano una vez me dijo, no, pues que le salen todos los partidos de fútbol el domingo al chico. ¿Qué hago? Que sale en la final. ¡Ora! Haz tu culto, coge a tu esposa y ve con tu hijo y haz el culto en la cancha de fútbol, los 3 ahí. Ahí, hazlo. Que la importancia no es esto, la importancia es nosotros que somos la verdadera iglesia. ¿Sí ve? No, es que hoy nos divorciamos, hoy no hay iglesia, hoy no hay nada, perdón. De pronto no vamos a un lugar, está bien.
pero trata de reubicar bien las cosas. No dejamos de ser cristianos nunca. Y eso, y nuestros hijos, y nuestra esposa, y la gente que está a nuestro alrededor, lo copia. El creyente verdadero jamás podrá vivir en paz con su pecado. Le duele haber ofendido a Dios y corre de regreso a Cristo. Ese es el verdadero creyente. No es que nosotros cuando nos enojamos con mi esposo, duramos hasta 3 semanas sin hablarnos, Padre Celestial. Ahí hay duda, clara. Hay unas alarmas que prender, hermanos. El cristiano tropieza en el pecado, repito, pero el incrédulo se instala a vivir en él. Quiero hacerlo con esta ilustración. Imagina que después de una fuerte tormenta, un cerdo y un cordero caen por accidente en el mismo pozo de lodo. Ya usted sabe hacia dónde me dirijo. Ambos terminan exactamente igual de sucios con el mismo barro porque el pecado no hace distinción. De hecho, el pecado en el creyente es peor porque es traición a su amor. Por eso el Señor lo llama adulterio. Ayer lo veíamos también en parejas. Adulterio. Hay 2 términos que Dios utiliza de parejas para nosotros los hombres. Que sean fieles e idóneos. No, eso no le está pidiendo a las mujeres. A los hombres. Busca hombres que sean fieles e idóneos. La idoneidad que se le pide allá cuando se nos dice, perdón, en Génesis, le haré una ayuda idónea. Porque el Señor quiere matrimoniarse con gente fiel e idónea. Y el pecado en el creyente es alta traición. ¿Podemos tropezar? Sí, vamos donde Él. No sé qué me pasó, Señor. Ambos terminan, repito, en el lodo, pero nota la diferencia en sus reacciones. El cerdo apenas siente el barro, se acomoda, disfruta del lodo. Y si intenta sacarlo, ¿sabe qué le pasa al cerdo? Se molesta. ¿Por qué? Porque allí se siente en su casa, porque esa es su naturaleza. En cambio, un cordero no. Empieza a avalar desesperadamente. El cordero lucha con todas sus fuerzas hasta que se agota, intentando escapar de allí. ¿Por qué? Porque el lodo no es su hogar. Por eso Pedro en su segunda carta, capítulo 2, habla de seres humanos, porque los seres humanos por eso son animales impuros en el Antiguo Testamento. No porque en sí estos animalitos sean bichos o impuros. No. Es una ilustración espiritual. Porque Dios nos quiere ovejas, porque todos somos marranos o somos cerdos, en el sentido de nuestra naturaleza. Perdón, así lo habla Pedro. Por eso había unos animales que no se podía comer y todas estas cuestiones. Pero eso tiene un significado teológico. Y Pedro, utilizando eso, dice, estos que se devuelven, se llama la doctrina del reversionismo, que parecían trigo, pero en realidad eran cizalla. Dice, les pasó lo del proverbio. El perro, ¿cómo conocemos el perro? Porque vuelve a comerse lo que vomitó. ¿Sí o no? Y el cerdo, por más, se siente mejor. En el lodo dice, esto sí huele riquísimo. Esto sí es Christian Dior. Queridos hermanos, así ocurre con el pecado en la vida cristiana. La diferencia entre el verdadero creyente y el que no lo es, no es porque peca. Todos pecamos. Nadie es perfecto. No. No es que uno peca y el otro es perfecto, no. Ambos pueden cometer el mismo error y el mismo pecado. Por eso, en los estándares de Dios, la mentira, lo decíamos también ahora 8 días, es igual al adulterio o al asesinato. En el estándar de Dios. Aquí en Colombia no te meten a la cárcel por decir una mentira.
Por matar a alguien, sí. Bueno, seremos juzgados con base en la Biblia. Y en el estándar de Dios, Dios dice que el mentiroso y el asesino recibirán el mismo castigo. Ambos pueden cometer, tanto el inconverso como el creyente, el mismo pecado. La diferencia está en su naturaleza. Iglesia, quien ha nacido de nuevo puede tropezar en el lodo del pecado, pero le duele. ¿Usted nunca se ha sentido satisfecha en dinero? Puede tener un problema de avaricia y no darse cuenta. Ayer vimos unas cosas hermosas. Nos regaló el Señor en varones. Mire, queridos hermanos, el verdadero creyente, la persona que ha nacido de nuevo, corre al pastor para que lo limpie. Y correr al pastor no significa, yo le pido perdón al Señor y a mi cónyuge no. A ver, ¿cómo estuvo eso? ¿Cómo estuvo esa ecuación? Yo le pedí perdón al Señor, pero a mi cónyuge no. ¿Y qué te dice tu Señor? ¿Perdón? ¿Qué te dice tu Señor en Mateo 5? Ve y arregla la cosa con esa persona. No, pues que mañana voy a ir a tomar la cena. Con mayor razón. Antes de traer tu ofrenda, de hecho. Porque el Señor no se deja sobornar con dinero. Mire que el Señor dice, si estando junto a entregar tu ofrenda, el dinero, dice el Señor, nah, yo no me dejo sobornar. Quieres mitigar tu conciencia, ve y habla con esa persona. Generalmente ocurre con nuestro cónyuge o con nuestros hijos. Queridos hermanos, quien no conoce a Dios se acomoda al lodo, se acomoda a estos pecados terribles. Ahora, dicho sea de paso, estas no son todas las obras de la carne. Pablo enuncia algunas para ilustrarlas, así como los dones del Espíritu no son todos los que aparecen allí. Allí aparecen unos, pero no aparece el don, no aparece el don, por ejemplo, de cantar. Entonces, queridos hermanos, es importante entender eso. Y eso es lo que justifica. Nadie, el verdadero creyente, no se acomoda al lodo, no justifica su estilo de vida. El verdadero creyente es lo que está diciendo aquí Pablo en Gálatas. ¿Vive practicando el pecado como estilo de vida? No. No. Y le duele cuando peca. Y le duele cuando peca. Quien vive practicando el pecado como un estilo de vida demuestra que nunca ha sido transformado por el Espíritu Santo. Eso lo demuestra. El Espíritu no me ha transformado. Hermano, quiero terminar con esta pregunta para tu corazón. Creo que hemos visto una radiografía, creo que de todos. Pero mi pregunta es, ¿estás luchando hoy contra tu pecado porque amas a Cristo? Si estás luchando contra tu pecado, amas al Señor. ¿O ya hiciste las paces con el lodo? Si hoy estás aquí y te das cuenta de que no tienes una lucha interna, como lo vimos en el sermón pasado, que has estado viviendo en el lodo del pecado, acomodándote a él y justificándolo. Ah, no, pero es que hay que pensar en la vejez. No, pues que hay que pensar en esto. No, que hay que pensar en aquello. No, el pecado no tiene justificación ni excusa. El pecado lo único que tiene es sangre divina. Se llama la muerte de Cristo. No hay otra cosa. Como pareja, no, es que tuvimos 2 errores. No, como pareja yo pequé. Yo pequé. Y si usted no puede ver así, su matrimonio no va a florecer. Yo pequé contra alguien que está hecha o hecho a la imagen de Jesucristo. Hermana, hermano, si estás viviendo en el lodo del pecado, acomodándote a él y justificándolo, necesitas un cambio de naturaleza. Necesitas a Cristo en tu vida. Necesitas verdadera. Mira, esto es un buen sermón.
Uno dice, Señor, ¿qué puedo sacar de un texto tan difícil como esto? La palabra del Señor siempre es grata, siempre es consoladora, siempre es advertida, porque la palabra del Señor es el Evangelio. Hermanos, algo maravilloso puede ocurrir hoy, y es, no intentes limpiarte. No lo puedes hacer. A mí me encanta leer libros, muchos libros de psicología, me fascina. Estoy leyéndome uno que se llama Piensa rápido, piensa despacio. Se lo animo a que lo consiga. No es cristiano, es un libro que transforma la manera de pensar y de ver. Ya murió, ganó el premio Nobel de la Economía Daniel Kahneman, que es el autor, ya falleció. Siendo un psicólogo ganó un premio de economía. Mira la magnitud del libro. ¿Sabe por qué? Porque como dice esa canción del binomio de oro, no, del grupo Nietzsche, denme permiso de decirlo mejor. Mejoraré la letra para que me entiendan. Mejoraré la letra para que me entiendas. Mejoraré mi vocabulario para poderme excusar contigo. Eso hace que el amor vuelva a surgir. No hay otra manera. Si hubiera otra manera, Cristo no muere. Si hubiera otra manera, Cristo no entrega su vida. Es que no hay otra manera de acabar con nuestra naturaleza pecaminosa que la muerte de Cristo. No intentes limpiarte a ti mismo primero. No podrás hacerlo. No puedes hacerlo. Hoy nuestro Señor Jesucristo quiere sacarte del pozo. Quiere perdonar tus pecados. Pero de verdad, tus pecados. No es hacer una oración de fe simplemente. Es hacerla con fe, más bien. Es reconocer dónde estamos. Porque solo Él puede darnos y puede darte un corazón nuevo. Y poner el Espíritu Santo dentro de usted. No se engañe. Usted puede llevar 20 años. O puede tener 12. Usted puede haber sido engendrado desde cuando estaba en esta congregación comenzando. Y no ser salvado. Eso no es un problema, porque todavía hay esperanza y todavía está viva, todavía está vivo. Es, Señor, de verdad, que me arruinan y me acosan a veces estos pecados. Señor, me estoy convirtiendo en una mujer hermosa y preciosa, pero todo se lo estoy apostando a mi belleza física. Hija, estás criándote mal, porque una mujer no vale por eso. Un ser humano no vale por lo que es, vale por quién es. Invierte tu vida en saber quién eres y en qué te puede convertir Cristo. Si estás cansado de esa vida y quieres arrepentirte, simplemente vuelve tus ojos al Señor Jesucristo y dile, Señor Jesús, sálvame. Señor Jesús, sálvame. Señor Jesús, cámbiame. Señor Jesús, ten misericordia de mí. De pronto usted es ese ciego de Jericó. Espiritual. Que escucha quién está pasando por ahí. Y le dicen al ciego, Jesús. Jesús está pasando. ¿Jesús? ¿Jesús? ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús, sálvame! ¡Jesús! ¡Jesús! Y dice, cállate, cállate. Y él gritaba más fuerte, ¡Jesús! ¡Jesús, ten misericordia de mí! No lo veía. Porque así está usted. No lo ve, pero él lo escucha. Tráiganlo, dijo. Deje. Lo estoy invitando. Me dice el Señor, llévalo, tráelo a mí. Le estamos predicando, ve a Cristo. Míralo a Él. Nosotros no podemos dar la salvación. Él te la puede dar. Hay ahí unas evidencias marcadas, difíciles. Usted que no es creyente y ha escuchado, nosotros los cristianos seguimos luchando con esto. No nos gustan mucho los sermones moralizantes. Nos gustan los sermones con realidad, con vida, porque somos una iglesia y somos ovejas a colores, porque la vida es así, a colores.
con sus matices y con sus equivocaciones. Él sí es perfecto y Él puede transformar su naturaleza. Y si usted es creyente, sigue luchando con esto, dile, no le digas que te perdone, aunque sabes que tienes que hacerlo. Sabes lo que tienes que hacer. Sabes que tienes que tener un diálogo con tu hijo, un diálogo con tu papá, un diálogo con tu jefe, un diálogo con tu esposo. Y charlar y dialogar y decir, ta, 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 ta. Venga, flaca, esto tiene que mejorar. Porque Dios no puede ser burlado. Padre, gracias te damos por tu muy santa y poderosa palabra, Señor. Padre, glorifícate como solamente tú lo sabes hacer en nuestras vidas. Padre, yo soy el primero en necesitar este mensaje. Gracias por dármelo. Gracias por ayudarme a transformar, no mi carácter ni mi vida, porque eso lo hace tu Espíritu Santo, sino a transformar mi lodo. Embalar y balar y balar. Hasta que, Señor, como ese ciego, también dijiste un día, tráiganlo acá. Señor, gracias por salvarnos. Aquí hay gente que escuchó ese llamado hace tal vez 15, 20, 30 años, no sé, o tal vez hoy. Padre, yo quiero pedirte humildemente que tu Espíritu Santo convenza a esa persona, a esa mujer, a ese hombre, a ese joven, a esa niña, de que hoy Cristo le está diciendo, tráigalo. Y que así como ese ciego Bartimeo que escuchó esas palabras inmortales salidas de tu sacrosanta boca y dijiste, ¿qué quieres que haga por ti? Que también esa joven, esa niña, ese hombre, esa mujer puedan decir, Señor, quiero ver, Señor, quiero ver. Y que lo primero que vea después de pedir eso sea tu santísimo rostro. El evangelio maravilloso que no quiere quitarle nada, que no insiste en privarlo de nada, sino que insiste en darle todo, Señor. Padre, te pido que te glorifiques a pesar de lo mal que transmitimos a veces tu mensaje, Señor. Gracias por salvar personas a pesar de nosotros mismos, Señor. Gracias porque eres precioso, maravilloso y salvador. Gracias por seguir obrando salvación en este local. Lo ponemos delante de ti, Señor, ahora y siempre, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y amigos.